a todas y a todos. En estos tiempos un poco especiales hay que hacer las cosas de forma también especial o de forma excepcional. Hace unos días publiqué a través de redes sociales y a través de mi blog un poemario, Le he Corrido, que es una selección de poemas o de conjuntos de poemas escritos entre 2013 y 2016. Como lo habitual cuando uno publica algo es realizar algún tipo de presentación o algún tipo de puesta de largo, de mostrar al público algo más del libro que el propio libro, pues me he planteado hacer esta pequeña breve presentación digital para explicarles o contarles algo más del proceso creativo de este pequeño poemario, de este breve poemario, de de esta entrega sin mayor pretensión y sin mayor intención que compartir un tiempo de creación poética, un tiempo de reflexión, unas ideas que de otra forma se habrían quedado sin más en el cajón del escritorio o en la carpeta del ordenador. El eco herido tiene por tanto esa intención, es simplemente, digamos, abrir las puertas de mi escritorio, abrir las puertas de mi despacho, abrir las puertas de ese proceso de creación y contarles ese periodo de tiempo de la mano de esas ideas convertidas en poemas o de esas intenciones de poema grande que quedaron en esa selección de breves poemas. Hay una nota a la edición que les voy a leer porque creo que para mí es significativa de la intención, del objetivo, de la razón de publicar. Ser o no ser poeta poco importa. Que lo escrito tenga o no valor, trascendencia o perdurabilidad, es dar a la creación un peso o una obligación que nunca nos pidió y que tampoco nos ofrecería si la dejáramos libre. Responder a las preguntas o transformar las dudas propias en interrogantes compartidos, comunicar tus miedos aspirando a la belleza o queriendo no violar en exceso la perfección del silencio, podría ser el objetivo de quien crea. Crear un cuaderno, aunque éste lo sea de forma virtual, dejarlo descansar, enraizar o pudrir, para medir la querencia de hacerlo común, es una acción necesaria. Pasado el tiempo de cura, toca contar cómo fue el proceso. Disfruten, amen, aborrezcan o desprecien. Estos versos ya son suyos. Esta nota creo que expresa lo que pretendo con mi obra desde un tiempo. Creo probablemente desde Prontuario o desde Somos Materia Desechable, los dos publicados en Vitruvio hace ya un tiempito. Me planteé sinceramente si los poetas o los creadores en general debíamos bajar un poco el nivel de las pretensiones de nuestra obra. Creo de verdad que muy pocos serán eternos, muy pocos perdurarán, muy pocos pasarán el juicio del tiempo. Y yo de verdad, humildemente, considero que no será mi obra la que tenga ese proceso y sea capaz de llegar a esa meta, a ese objetivo. Y por tanto lo asumí y empecé a crear con esa intención clara. Al final son tus lectores, tus familiares, tus amigos, tus conocidos, tus colegas de acción artística, tus compañeros de viaje en esto de la creación poética, algún lector casual, ocasional o accidental de tu obra, pero no mucho más. Hay mucho, hay muchos y hay pocos lectores que te puedas encontrar de una forma natural o que puedan encontrarse con tu obra de una forma natural. Por tanto,
aunque siempre es un placer y es de agradecer el publicar los libros en los formatos físicos habituales y yo he sido un poeta con mucha suerte a la hora de contar con proyectos editoriales y con editores que han creído en mi obra. De un tiempo a esta parte, y no sé hasta cuándo, me apetece más hacer este tipo de aportaciones. Dejar pasar el tiempo, que los poemas maduren, que los poemas pesen, que los poemas sean respetables y sean respetados y compartirlos de forma diversa, en formatos, pero de forma fácil y así gratuita, si es posible, para que todos aquellos que leerían encantados tu obra o comprarían tu libro, pues las lean mucho más encantados y mucho más sencillo, más fácil. Creo de verdad que no somos absolutamente necesarios ninguno de nosotros, no somos imprescindibles, todo lo contrario, somos muy prescindibles. Pero también es cierto que hay mucha gente que gracias a la creación artística en general es capaz de reconocer sus miedos, sus sombras, sus pensamientos, sus ideas, sus inquietudes, reconocerlas en la obra de otro o de otra, en la reflexión de otro o de otra, y llegar un poquito más lejos en el pensamiento propio gracias al apoyarse, al acompañarse o al enfrentarse a la mente de otra persona llevada al poema, a la fotografía, a la pintura, a la música. Sí creo que la creación artística es muy anterior a cualquier ciencia, incluso muy anterior a la filosofía, y por tanto para mí es la primera forma de comunicar el pensamiento de una manera elaborada. Yo creo que la poesía es una forma de observar, de ver el mundo, de intentar entenderlo y de hacer unas buenas preguntas o buenas preguntas creativas sobre lo que sucede. Intentar extrapolar esas preguntas, si hay suerte, trascender con alguna respuesta e intentar convertir algo circunstancial en algo universal que compartir. El primer conjunto de poemas se titula Breves notas al oído y es un poema sobre la obra de Boulevard Canvas de Paco Rosique, que lo escribí en mayo de 2013. Paco Rosique, un artista amigo, muy conocido por sus creaciones multidisciplinares, por sus pinturas, por su música, por sus composiciones variadas, eh, tuvo esta idea, esta forma de crear o de transformar o de procrear con el sonido y compuso esta obra de Boulevard Canvas y yo escuchándolo decidí, digamos, responder a esa generosidad, a la generosidad de otro artista, al ofrecernos sus ideas y su obra y ofrecerle mis reflexiones como se me ocurrió, que fue a través de los poemas. Soy un gran amante de hacer ese tipo de cosas. Creo que la generosidad del arte se debe responder con la generosidad del arte. Y creo que dialogar con los artistas desde la humildad, desde el respeto, pero sobre todo con el amor a lo que se hace y a quien lo hace, es la mejor fórmula de conversación y de relación y de trascendencia. Y me gusta hacer este tipo de esfuerzos y de trabajo sobre el esfuerzo y el trabajo de otros o de otras artistas. Le leeré un par de poemas de esta parte del libro. Piedra, tambor y barro. El silencio lo preña todo. Un eco lento relame las sombras y acompasa los requiebros del tiempo, inerme vigía de los pasos. La piedra enterrada absorbe la soledad como una excusa del vacío para convertirla en materia. Tusgeno portátil. La madera busca su espacio vital.
Se expande como un universo apresado entre las formas del hombre. Parece renacer la libertad en la mínima expresión, la inerte, dibujando en el espacio un grito de anarquía o un sencillo murmullo, como el humo, hálito de un baile sin pasos de la masa. La segunda parte de este libro, titulada Pido Silencio, la escribí en 2013 y fue realmente ese punto que antes comentaba en el que me di cuenta que igual este momento álgido de la cultura y de la poesía, en el que todo se publicaba, había miles de eventos, los artistas hacían giras, los escritores viajaban y hacían múltiples presentaciones y todo funcionaba de una forma vertiginosa antes de la crisis económica, que para mí también lo fue, de ideas y sobre todo dañó especialmente a la cultura. Creo que todo ese periodo vivo, grande, efervescente, como de espuma, nos equivocó. Nos hizo pensar que todo esto funcionaba siempre así. Y quedaba un poco igual lo que uno hiciera, que iba a funcionar así. Y nos creímos imprescindibles y nos creímos todopoderosos y nos creímos medio dioses en nuestro pequeño campo, en nuestro pequeño círculo, y nos olvidamos de lo innecesario de todo esto. El arte es importante, pero es, digamos, el último escalón de la pirámide, ¿no? Primero está la supervivencia, la subsistencia, y de ahí en adelante la autorrealización o la realización compartida o la trascendencia es de los últimos pasos de esa pirámide de Maslow, ¿no? Pues volver a darnos cuenta de eso y volver a trabajar desde la humildad, desde la conciencia del pensamiento compartido, de la creación compartida, desde el amor por hacer las cosas, ¿no? Desde el interés de las cosas hechas. Olvidarnos de los premios, de las presentaciones, de los golpitos de espalda, de los aplausos, de todo ese tipo de cuestiones que al final lo que hacen es emborrachar al artista, pero que también lo separan de su obra y de su razón de ser, me parecía absolutamente necesario. Y creo que como yo, muchos otros artistas se han planteado en algún momento lo mismo. Y de ahí nace el poema que realmente da nombre a esta parte del poemario, que dice así: pido silencio para la poesía, volver a los sillones solitarios, a las noches, a la sombra, a los rincones secretos donde cada cual era solo eso, cada cual, sin pretensiones, donde el ego era un hálito, casi un juego, una impostura necesaria para recrearse creando, donde el fin era el punto y no el libro o el escenario. Silencio y palabra, porque se respetan humildemente, sabiéndose antagónicas, pero necesitándose para ser, cada cual sin pretensiones. No se devoran, esperan su turno. Se visten de pudor, desnudos de dorados y ocres, de ecos. Reflexión, denuncia, razón, generosidad e ingenio, por pedir que no quede. Desterrar el andar a golpe de palmadas huecas en la espalda, de aplausos sin criterio, sin sentido. Sacar del mercado lo que nunca fue suyo, la verdad. Dejar desiertos los premios, solo para los jurados. Volver a tomar café en las cafeterías, pasear por las plazas, escuchar a otros en los micrófonos, disfrutar de los folios en blanco, de las llamadas de teléfono, de los vinos compartidos. Dejar de emborracharlo todo con lo que creen poesía. Pido silencio para la poesía, que descanse en paz, a pesar de todos.
esa fue un poco la razón incluso de dejar de publicar. Yo les decía antes que siempre he tenido bastante suerte en cuanto a la posibilidad de publicar libros, pero llegó un momento en el que decidí no publicar. Colgaba algún poema que me gustaba haberlo escrito, lo colgaba por las redes sociales o lo compartía a través de WhatsApp o por correo con la gente que quería que lo leyera, pero no me importaba mucho más que eso. Pero también es verdad que en ese intento de humildad existía una parte de egoísmo, que es el no compartir aquello que a lo mejor a alguien sí podría interesarle. Y casualmente con esta mudanza desde Madrid a casa de nuevo, a Gran Canaria, pues ordenando papeles, reorganizando carpetas, descubriendo cajas cerradas, me di cuenta de que en algún momento había ido montando estos pequeños poemas grandes compuestos de pequeños poemas y que merecían, bueno, salir a la luz como una explicación de aquello que he sido cuando la gente no ha podido ver lo que he sido. Hasta esa fecha, hasta el 2010, 2011, publiqué muchos libros, casi uno cada 2 años de media, y no parecía muy lógico desaparecer como si uno hubiese dejado de escribir, aunque aclamara muchas veces en las redes que había dejado de ser poeta. No, había trabajo detrás. Y el reencontrarme con esos poemas, pasado el tiempo, reencontrarme con todos los que escribí, que no están todos en el libro, lógicamente, me dio esa sensación de, bueno, algunas de estas cosas todavía se sostienen en mi mente. Y al final es un poco el proceso de creación, en cierta medida, es eso, es plantear una idea, plantear una propuesta de pensamiento, de reflexión, dejarla pasar y cuando vuelve a ti en el tiempo, de forma casual o de forma intencionada, ver si todavía la pregunta o la respuesta se sostienen en tu cabeza. La siguiente parte del poemario es Desmemoria. Y Desmemoria son unos poemas sobre el proyecto de Genocid de Eduardo Gómez Ballesteros. Eduardo Gómez Ballesteros es un fotógrafo amigo que tiene un trabajo fantástico y encomiable, que es ir intentando dar memoria a todos los genocidios conocidos, reconocidos, desconocidos y no reconocidos a lo largo del mundo. Hicimos una exposición en la casa de Andrés Delgado y Heidi en Madrid, con esa obra, y acompañé modestamente con unos poemas míos sobre algunas de esas imágenes. Una intención de dar un poco otra lectura a su propia lectura de esa memoria, y acompañar al visitante a pensar o a reflexionar o a dejar que le embebiéramos con alguna idea más de las que la propia imagen le llevaría a tener. Habitar en el espacio quebradizo de la desmemoria, con las pupilas silenciando el gris metal, clavado en el pecho el número helado, la cuenta atrás, el latido que se vence, agotado y anónimo. Hacia el reverso de la historia, la sombra alargada del caos se disfraza de razón. Solo el anonimato parece desdibujar la culpa. El siguiente gran poema digo porque es el conjunto de pequeños poemas, es La distancia del espejo, también de 2013. Y es una idea que siempre me ha perseguido, o que he perseguido yo, que es el escribir frente a un espejo pequeño en el escritorio, pequeño espejo de dimensiones muy reducidas, al que miro para poder escribir. Una intención de enfrentarme a mí mismo cuando lo hago, de obligarme a la verdad, a la sinceridad cuando escribo. Y de ahí salió esta idea
que al final no llegó a ser un libro completo, o no, por lo menos pasado el tiempo, aguantaron todos los poemas la maduración, y aquí pues seleccioné un grupo de esos poemas. Se precipita mi sombra en el espejo cargada de humo y miradas que no son la mía, pero se clavan en mis ojos y mis labios como si fueran sus dueños o un juez sin venda y balanza errada. Se ancla el juicio sin sentencia, silente, pesando en el reflejo. Toca, para sobrevivir, mirar a otra parte. Maniatadas las palabras, ahorcado el tiempo con el cordón umbilical de un parto de horizonte, de un futuro inundado de memoria, de falsas promesas al aire, o al sol, o a la llama, al incendio natural de la esperanza, al vendaval de los golpes sin digestión ni cura, al fracaso consensuado, al poema sin final ni principio aparente, en que me transformo al mirarme al espejo, roto por desprecio. La siguiente parte de este poemario es Descalzo. Fue una idea que se me ocurrió en una de las vueltas a la isla mientras vivía en Madrid, paseando por la orilla de la playa de Salinetas. Y fue la intención de escribir un poemario que reflejara los distintos desnudos. Sería una parte descalzo, otra parte sería desnudo, y así buscar distintas fórmulas de desnudez en el cuerpo y también en la mente y en el alma. Al final no seguí, no continué, me quedé solo en la primera idea que me parecía suficientemente sugerente y que ya cerraba, ya explicaba la intención de lo que escribía. Y siempre me pareció, bueno, creo que es una imagen que es compartida por muchos escritores, el tema del descalzo, ¿no? Es decir, del pie descalzo, del desnudo, como verdad, pero también como fragilidad, el peso sobre la arena, la huella que se borra cuando pasa el agua, todo eso al final, todo ese reflejo del tiempo, pero también de lo fútil, de lo innecesario, de lo prescindible, yo creo que reflejaba un poco ese pensamiento que compartía. Descalzo, hundidos los pies en la arena henchida de sal y olvido, borrados los pasos sin retorno, a solas con el horizonte y la marea que todo lo puede y vuelve siempre para recoger las ruinas y los atardeceres de silencio y sombras en los ojos. Descalzo, desnudos los pies para descubrir el alma sin ser vistos. Descalzo, rendido y sin peso para dejar en la arena tallado algo de lo que fuimos, para que la levedad de la espuma no construya fracasos y el sol, al bajar la marea, saque la sangre y la hiel con que moldeamos nuestros días y venga la gris tarde a cubrirlo todo con su llanto. Descalzo, sumido en la renuncia a permanecer o dejar legado. Y es que en la mayoría de los casos, cuando he empezado a componer un libro, siempre he empezado con una idea de estructura, una idea de visión global, una idea de construcción. Después me he ido a escribir ese poema que define la idea, que se convierte en el último poema, y a partir de ahí intento hacer el resto del edificio, el resto de la composición, el resto de la historia, a desarrollar el resto de la idea, ese paraíso en el que habita el pensamiento, la pregunta que me hago. Y justamente este planteamiento es el que me hace muchas veces quedarme con estos poemas iniciales, con estas ideas empezadas, no terminadas,
porque a veces esa pregunta que creía más gigante de lo esperado se queda simplemente en una respuesta de unos poemas. Pero bueno, es lo que me mueve, es mi motor para crear, otros lo hacen de otra forma. Y con esa misma razón, el último conjunto de poemas del libro es el que da título al libro, El eco herido, compuesto en 2015. Esta idea viene un poco a colación también de la idea del espejo. Eh, Al final, la propia composición es un eco herido para mí, desde mi punto de vista. Cuando uno compone el poema o hace la fotografía o pinta el cuadro, eso es el primer trabajo, digamos, el primer proceso de la comunicación. Pero ahí solamente somos conscientes de que lo estamos haciendo, que nos estamos comunicando, que estamos desarrollando la idea o la pregunta, que estamos iniciando esa reflexión compartida. Es cuando nos devuelve el eco, cuando nos viene la respuesta del tiempo, cuando volvemos a releer el poema en la distancia, cuando nos volvemos a enfrentar con la misma pregunta y nos damos cuenta de que esa pregunta aparente era otra, más profunda, o que en vez de una pregunta lo que habíamos expresado era una respuesta, o nos habíamos sentenciado, o nos habíamos juzgado, o nos habíamos cuestionado, pero de una manera más íntima, más secreta o más hiriente muchas veces. Es lo que al final te hace pensar que justamente la creación artística lo es cuando viene de vuelta, no cuando es voz, sino cuando es eco. Y para mí el eco siempre vuelve herido. Vertebra la noche una espiral de susurros, como una fuga fatigada y sombría, un llanto agotado que solo deja la última lágrima en el umbral del silencio. Marca el reloj inútil, un tiempo como espuma, destinado a ser olvido, brisa oxidada, imprevista ráfaga, polvo yermo, quebranto de un día frente al espejo que se nubla. Y bueno, solo comentar la portada es un regalo exquisito. Es una fotografía hecha ya hace algún tiempo, en otoño, en Bujalaro, en Guadalajara, en la tierra de mis antepasados, hecha por mi novia. Y bueno, es una mirada realmente bastante reveladora de lo que quiere decir ese eco herido, ¿no? Esa vuelta, eso que vuelve detrás de uno en nuestra sombra y nos recuerda que en algún tiempo nos hicimos esa pregunta y nos debemos alguna respuesta, o a veces simplemente nos debemos perdonar por habernos preguntado. Así que bueno, espero que este ratito, estas explicaciones, esta introducción al libro pues les ayude a leerlo o releerlo de otra manera, o simplemente a darlo por público y presentado. Como les decía, es totalmente libre. Disfrútenlo como quieran, como crean, compártanlo. Simplemente, bueno, intenten comprender o conocer o introducirse en esos años de mi creación. Sean benévolos y perdónenme por todo ello. Muchas gracias.